Los teoremas son esenciales en matemáticas y por eso hoy vamos a ver los más importantes sobre la continuidad de las funciones, con animaciones visuales y ejemplos claros. Así que ponte cómodo y empecemos. Eso sí, si no sabéis de continuidad, os recomiendo que os paséis por el vídeo que hice sobre ello. Ahora sí, vamos con ello. Empezamos con el teorema de Bolzano. Este enuncia lo siguiente. Si una función f de x está definida y es continua en un intervalo cerrado a,b y toma valores de distinto signo en los extremos a y b, entonces existe al menos un punto c del intervalo abierto a,b en el que se anula la función. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues bien, pensemos lo siguiente. Si tenemos una función continua f de x, esta nunca se va a interrumpir ni va a dar saltos en su dominio. Ahora tomemos un intervalo del dominio de esta función, cualquiera. El extremo izquierdo lo vamos a llamar a y el derecho b. Supongamos que en x igual a la función es positiva, es decir, f de a es mayor que 0. Y también vamos a suponer que en x igual a b la función es negativa, es decir, f de b es menor que 0. Entonces, siempre se va a cumplir que la función cortará al eje x en un punto c perteneciente al intervalo. Y es que como la función es continua, tendrá que llegar de los números positivos a los negativos sin hacer saltos ni interrupciones, por lo que tiene que pasar en algún momento por el eje x. Si no, no puede cambiar de signo. Eso sí, que en los extremos del intervalo la función no tenga distinto signo, no quiere decir que no vaya a cortar el eje x, ya que como veis, puede hacerlo de todas maneras, pero no lo podemos saber con este análisis. Lo que sabremos es que la función corta al eje x en algún punto c, donde f de c será 0. Sin embargo, no sabemos cuántas veces lo va a hacer, puesto que puede hacerlo 1, 2, 163, pero no lo sabemos. Para un mayor análisis, podremos recurrir a otros teoremas como el de Rolle, que lo abordo en otro vídeo distinto, por si te interesa. Ahora bien, quitando Rolle, si os dais cuenta, no es necesario que la función sea continua en su dominio, sino solo en el intervalo que estamos estudiando con el teorema de Bolzano. Así pues, aunque tengamos una función que no esté definida o que sea discontinua en algunos puntos, podemos hacer uso del teorema de Bolzano si es que estamos en un intervalo de esta función donde sea continua. En resumen, el teorema de Bolzano establece que si una función es continua en un intervalo cerrado a,b y toma valores de distinto signo en sus extremos, debe existir al menos un punto c que pertenezca al intervalo abierto a,b, donde f de c va a ser 0. Si os fijáis, el punto es en el intervalo abierto porque estamos definiendo que los extremos son positivos o negativos, pero no nulos. Por ello, no los incluimos. He de decir que en ocasiones podéis encontrar que se debe cumplir que f de a por f de b sea menor que 0, en vez de que los signos sean distintos. Y es que en la práctica es lo mismo. Ya sabemos que la multiplicación de números de distinto signo es siempre negativa, mientras que si son del mismo signo es siempre positiva. Vamos a ver unos ejemplos para dejar esto más claro. A simple vista podemos saber que la función es continua en todo su dominio al tratarse de una función polinómica. Un requisito menos. Ahora investiguemos si la función se anula en algún punto dentro del intervalo dado. Para ello calculamos la función en los extremos. En f de 0 obtendremos un número negativo, mientras que en f de 3 obtendremos un número positivo. Como se cumple lo que hemos visto, por el teorema de Bolzano sabremos que la función cortará el eje x, es decir, la función va a ser 0 en algún punto dentro de este intervalo. En esta podemos apreciar que ambas funciones que constituyen la fracción son continuas en los reales. No obstante, como es un cociente, no debemos incluir los valores donde el denominador se anule. Es decir, en x igual a menos 1, la función no está definida y por lo tanto no tiene sentido hablar de continuidad. Tendremos una discontinuidad de salto infinito,
que más precisamente se llama singularidad de salto infinito. En fin, si estudiamos la función en el primer intervalo, nos damos cuenta de inmediato de que la función no es continua en todo este intervalo, pues a su extremo izquierdo tenemos un punto que no está definido en la función. Así pues, no podemos aplicar el teorema, pues la función no cumple los requisitos. Veamos ahora en el segundo intervalo. En este, la función sí que es continua, por lo que analizaremos si los extremos tienen distinto signo. f de 2 es negativo y f de 9 es positivo. Por el teorema de Bolzano sabemos que la función va a cortar al eje x por lo menos una vez en este intervalo. Continuamos ahora con el teorema de los valores intermedios, conocido como TVI. Sea f de x una función real continua en el intervalo cerrado AB, tal que f de a es menor que f de b. Entonces, para todo u entre f de a y f de b se tiene que existe un c perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de c es igual a u. ¿Pero qué quiere decir con esto? Vamos a ver. Imaginemos que tenemos una función f de x cualquiera. Ahora tomemos un intervalo de esta donde sea continua, incluyendo los extremos. Es decir, la función en este intervalo no va a tener ni interrupciones ni saltos, porque va a ser continua. Llamemos como antes a al extremo izquierdo y b al derecho. Si ahora tomamos los valores de la función en estos puntos, es decir, f de a y f de b, y suponemos que f de a es menor que f de b, entonces cualquier valor entre estos dos tendrá su correspondiente punto de la función dentro del intervalo definido por a y b. En otras palabras, si dibujamos una recta horizontal que esté entre f de a y f de b, siempre va a cortar a la función dentro del intervalo AB. Y es que como la función es continua, tiene que pasar de f de a f de b cruzando todos los valores que hay entre medias, porque no tiene saltos ni interrupciones, hemos dicho. Es como en el teorema de Bolzano que ya hemos visto. En este decíamos que para pasar de un número positivo a uno negativo, la función tenía que cortar el eje x al ser continua. Pues esto es lo mismo, pero lo vamos a extrapolar a todos los ejes que hay entre los valores de f de a y f de b. Es decir, a todas las rectas que podemos dibujar entre estos dos valores. Este teorema también se cumple si f de a es mayor que f de b, y es que no importa cuál sea mayor. Si la función es continua en el intervalo AB, entonces se va a cumplir que para cualquier valor u entre f de a y f de b, va a existir un punto c que tenga como imagen u. Es decir, que f de c va a ser igual que u. Si os preguntáis, pues, ¿por qué en el primer enunciado se ha supuesto que f de a es menor que f de b? Esto es porque tenemos que definir el intervalo donde va a estar u. Pero vamos, como veis, no importa cuál sea mayor. En resumen, el teorema de los valores intermedios establece que si una función f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces, para cualquier valor u que esté entre f de a y f de b, existe al menos un punto c dentro del intervalo cerrado que hemos visto, tal que la función en dicho punto sea u. Es decir, f de c es igual a u. Vamos con un ejemplo. Bien, para resolver este problema podemos emplear el teorema que acabamos de ver. Sorpresa. Para ello, primero estudiamos la continuidad de la función en el intervalo dado. En este caso, como tenemos una función polinómica, esta será continua en su dominio, que es el conjunto de los reales en este caso. Una vez sabemos que es continua, tomamos los valores de la función en sus extremos, es decir, f de 0 y f de 3 medios, que serán 5 y 2,375 respectivamente. Pues bien, por el teorema de los valores intermedios, podemos afirmar que la función sí que toma el valor 4 en un punto del intervalo 0, 3 medios, pues 4 está entre medias de 5 y 2,375.
por lo que la función tendrá que pasar por ese punto en el intervalo dado. Eso sí, no sabemos si lo hace varias veces ni en qué punto exactamente. Y a la segunda pregunta de si toma el valor 2 en este intervalo, no podemos afirmar nada. Bueno, podemos afirmar que no podemos afirmar nada, pues el 2 no se encuentra entre los valores obtenidos en los extremos. No es que la función no tome dicho valor en el intervalo, que de hecho sí lo hace, sino que no lo podemos saber con el estudio realizado hasta el momento. Una aplicación muy interesante que viene de este teorema y el de Bolzano es saber si dos funciones se cortan en un intervalo dado. Y es que si tenemos dos funciones f y g que son continuas en un intervalo AB con extremos f de a, g de a y f de b, g de b, entonces podemos determinar si se cortan dentro de ese intervalo. Pensad que si f de a es mayor que g de a y que f de b es menor que g de b, entonces la función tendrá que pasar en algún momento por g para poder ser menor que esta. Esto mismo sucede al revés también, y es que podemos simplificar esto con la resta. Pensad que si f de a menos g de a tiene un signo distinto de f de b menos g de b, es decir, su producto es negativo, entonces tenemos un caso en el que la función f es primero mayor o menor que g y luego va a ser lo contrario, es decir, menor o mayor, por lo que ambas funciones se van a intersecar en algún punto dentro de este intervalo. Pensad que si los signos son iguales, sucede como en el teorema de Bolzano o el de los valores intermedios. Esto no implica que las funciones no se vayan a cortar, sino que no podemos afirmar que lo hagan. Básicamente no lo podemos saber, pues depende de las funciones que tengamos. Terminamos con el teorema de Weierstrass. Si una función real es continua en un intervalo cerrado AB, entonces f alcanza sus extremos absolutos, es decir, existen dos puntos x1 y x2 pertenecientes al intervalo tales que f de x1 sea menor o igual que f de x y f de x sea menor o igual que x2 para cualquier x perteneciente al intervalo cerrado AB. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Supongamos que tenemos una función f. Ahora vamos a tomar un intervalo cerrado de extremos AB donde la función sea continua, es decir, donde no tenga saltos ni interrupciones. Consideremos también los valores de la función en los extremos, f de a y f de b. Ahora bien, dentro de este intervalo siempre vamos a tener un valor de la función que sea mayor que los demás y otro que sea menor. Es decir, vamos a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto dentro de este intervalo, lo que conocemos como extremos absolutos. Tiene sentido, ¿no? Es decir, como la función es continua dentro del intervalo, no puede tener saltos ni interrupciones, ni divergir hacia el infinito. Básicamente, siempre que acotemos el valor de la variable independiente x, la función va a estar acotada también por un máximo y un mínimo, si es que es continua en dicho intervalo, claro. Supongamos ahora que x1 es el máximo. Esto significa que f de x1 será el máximo valor que la función va a poder tomar en ese intervalo. Será su tope. La va a acotar por arriba. De igual manera, supongamos que x2 es el mínimo. Esto quiere decir que f de x2 va a ser el mínimo valor que la función va a poder tomar en este intervalo. Será su suelo, digamos, que la va a acotar por abajo. Como veis, si tomamos cualquier valor x de este intervalo, observaremos que f de x será siempre menor o igual que f de x sub 1 y mayor o igual que f de x sub 2. En resumen, el teorema de Weierstrass establece que si una función f es continua en un intervalo cerrado AB, esta alcanza sus valores máximo y mínimo en dicho intervalo, siendo estos extremos los máximos y mínimos del intervalo. Veamos un ejemplo. Para emplear el teorema de Weierstrass, primero hemos de estudiar la continuidad de la función. Y es que al ser una función logarítmica, es continua en todo su dominio.
Pues además, la función de dentro del logaritmo es polinómica, por lo que también es continua, y por las propiedades que vimos en el vídeo de la continuidad, la composición de dos funciones continuas es también otra función continua. Sin embargo, tenemos que ver cuál es el dominio de la función para poder trabajar con los intervalos. Esta tendrá un dominio que irá del menos 5 medios al más infinito, ya que en menos 5 medios el polinomio es 0. Pero recordad que no incluyamos el menos 5 medios porque el logaritmo de 0 no existe en los reales. Bien, para el primer intervalo podemos observar que la función es continua, así que se va a cumplir que va a tener un máximo y un mínimo, que de hecho van a ser los extremos. En el segundo, en cambio, podemos ver que el extremo izquierdo no está definido en la función, por lo que no va a ser continua y no podemos afirmar que tenga extremos absolutos en este intervalo. Pero ello no quiere decir que no los pueda tener. De hecho, mirad esta función a trozos. No es continua en x igual a 1, pero sí que tiene un máximo y un mínimo absoluto dentro del intervalo. Como veis, este teorema nos puede asegurar que existen extremos absolutos en un intervalo cerrado, pero no que no existan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que existen más teoremas relacionados con la continuidad, pero también requieren de otros conocimientos, como por ejemplo la derivada o la integral. Por ello, los abordaremos en un futuro vídeo, o varios. No lo sé. El caso es que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo esta vez a David de la Peña y a Marian Simón, que son dos excelentes profesores. Un saludo también a todos los demás y ya os veré en el siguiente vídeo, que sí, es el de derivadas.